Bienvenidos, bienvenidas a este encuentro más que especial del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud. Está ya ahí conmigo mi compañera Dariela. ¿Cómo estás, Darie? Hoy un día que da pie a otros encuentros especiales también. Así es, bueno, los saludo desde Buenos Aires. Estamos muy emocionadas en el foro de cobertura de ICFJ sobre salud, de tener a estas tres invitadas de lujo que nos van a contar qué hay detrás de sus historias, cómo surgió la idea, cómo fue el proceso y lo más importante, darles recomendaciones a ustedes también para que desarrollen sus propias historias en formatos multimedia y atreviéndose a tocar ángulos que normalmente no se tocan a nivel periodístico. Y mientras Dariela nos comparte en el chat que ya estamos justamente en vivo, también a través de nuestro grupo en Facebook del Foro de Cobertura de la Crisis Mundial de Salud, les voy a recordar un poco y les animo a quienes todavía no entraron, ¿verdad?, a leer los reportajes ganadores, que lo hagan, mientras eso lo comparte mi compañera Dariela. En el primer puesto le tenemos a Leida Rueda, que publicó Fármacos para COVID-19 sin respaldo calan hondo en Latinoamérica. Lo publicó el año pasado, el 9 de junio, a través del portal de Science and Development Network, que, bueno, ahonda varias zonas de varios continentes, ¿verdad? Y publican varios trabajos científicos periodísticos. También está con nosotros Julia Drangos, desde Argentina. Ella estuvo en la producción y en la redacción general de uno de los reportajes de una serie grande, La búsqueda de un enemigo invisible, que forma parte del especial Coronavirus en Foco, la pandemia en Mar del Plata, con un equipo súper gigante, en donde vieron en la edición Joaquín Lledó, fotografía y edición audiovisual estuvo Lucho, desarrollo y programación estuvo Jerónimo, varias ilustraciones de freepik.com, y lo habían publicado en Qué Digital de Argentina el año pasado, también el 29 de agosto. También el tercer puesto está con nosotros Jacqueline Cárdenas, desde Perú. Ella ha encabezado este reportaje especial titulado Nazaret olvidada dos veces, donde también estuvo con un gran equipo de soporte, como por ejemplo en desarrollo y producción multimedia en 3D estuvo Elvis Rivera, edición de texto y coordinación del especial estuvo Giovanni, el diseño Iván Ciro, las audiencias y todas las redes sociales estuvo a cargo de Antonio Manco, coordinación general y edición de una serie investigativa que forma parte de este reportaje en especial, se llama Expediente Tóxico, que lo dirige Milagros Salazar. Este reportaje fue publicado en Convoca de Perú también el año pasado, el 9 de julio. Bueno, estos son los reportajes ganadores. En total recibimos 260 reportajes de toda América Latina, el Caribe y España, también de los cuales se postularon 124 colegas. Es decir, Dariela. Sí, así es. Bueno, ahora si les parece, vamos a leer las biografías de cada una de las panelistas para que las conozcan un poco más antes de empezar a hablar de cada una de estas historias. Ujú. Entonces, vamos a ver, tenemos a Aleida Rueda, quien estudió periodismo y estudios latinoamericanos en la UNAM, hizo un máster en periodismo de agencia en la Universidad Española Rey Juan Carlos y un diplomado en periodismo para países en desarrollo en el Instituto Indio de Comunicación de Masas en Nueva Delhi. Tiene 15 años de experiencia como redactora de contenidos relacionados con ciencia, tecnología, salud, medio ambiente, energía y política científica para medios impresos en radio, internet y televisión. Actualmente escribe para SciSdev.net y Salud con Lupa y es la actual presidenta de la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia. Bueno, Aleida, qué gusto tenerte aquí con nosotros. Ahora vamos con Julia. Julia está en Argentina, es periodista gráfica y digital con más de 10 años de experiencia en Mar del Plata, en Argentina, docente de la materia de periodismo y nuevas tecnologías en la carrera de periodismo. En 2014 funda junto a un grupo de profesionales el medio Qué Digital, un diario
digital autogestionado por periodistas y fotógrafos a través de la cooperativa de trabajo La Redacción. Se desempeñó en diarios, radios y medios digitales y desde hace 7 años está abocada al proyecto Que Digital. En 2019 fue seleccionada junto a 9 colegas de Latinoamérica para ser parte de la primera edición de Metis, un programa de mentoría en negocios para mujeres fundadoras de medios digitales independientes. Bueno, bienvenida, Julia, qué gusto reencontrarnos aquí con esta buena noticia. Y finalmente, hay que presentar a nuestra querida Jacqueline Cárdenas Ipenza, quien es bachiller en comunicación por la Universidad de Lima, colaboradora de Convoca.p de Perú desde fines de 2018. Los temas en los que ella más trabaja son medio ambiente, industrias extractivas y su impacto en la salud de las personas. Y ha trabajado también, ha coordinado proyectos tecnológicos como videojuegos, especiales multimedia y otros. Ya ven lo variado que es nuestro panel y la diversidad de experiencias que tienen nuestras ganadoras. Fue parte del equipo ganador en la categoría Innovación y finalista en la categoría Reportaje Sonoro de los premios IPIS 2019. Entonces, bien, ahora que las conocen un poco más, que saben en los espacios en los que han trabajado, en los formatos a los que se han dedicado, pasamos con Desiree para que nos lea pues, el comentario de los jurados sobre el primer puesto del concurso de reportajes de ICFJ, categoría Ciencia y Salud. La verdad que fue muy complicado para el jurado ante esta cantidad de reportajes que recibimos y las preselecciones que se hicieron, un trabajo de todo un gran equipo. Y bueno, les comparto brevemente lo que dejaron los jurados, ¿verdad? Con relación al primer puesto, a la historia, al reportaje publicado por Aleida. Esta historia revela la forma clara y con datos concretos cómo los gobiernos de la región prefirieron ofrecer medicamentos sin ningún tipo de evidencia sobre la efectividad para ocultar las deficiencias de los sistemas de salud. Por décadas han sido olvidados y sin presupuestos para atender la demanda de los ciudadanos. Una investigación que hace un excelente uso de las investigaciones científicas para sustentar los señalamientos que hace la investigación. Otro comentario que nos dejan, esta es una historia muy importante que revela la peligrosa desinformación sobre los tratamientos para la COVID-19 que se está difundiendo ampliamente. La historia muestra que, en muchos casos, los funcionarios del gobierno en los que confía el público son los mismos que promueven esta desinformación cuando deberían ser los que la contrarrestan. Wow, Aleida, estos comentarios nos dejan nuestros jurados y doy ya pie a nuestra primera pregunta, ¿verdad? Que nos cuentes brevemente de qué se trata, ¿verdad? Tu reportaje y contarnos esa historia detrás de esta historia. Hola, Desiree, hola a todas, Dariela, Julia, muchísimas gracias, Jacqueline, muchas gracias, mucho gusto en conocerlas por este medio, la verdad, en circunstancias tan bonitas, a pesar de estar en una circunstancia tan desagradable durante ya un año, ¿no? Más de un año. Pues este reportaje surge pues básicamente de Twitter, que se ha convertido como en una fuente de ideas, de información y de desinformación también. A principios bueno, cuando inicia esta pandemia, diría entre marzo y abril, empecé a ver en Twitter muchas publicaciones sobre justamente la gente, ciudadanía, compartiendo imágenes, compartiendo letreros en los que ellos vendían, o sea, ellos podían hacer llegar algunos medicamentos, especialmente la ivermectina, ¿no? Entonces, buscando hashtag ivermectina en Twitter, empezaba a salir muchísima información sobre esto, ¿no? Te vendo ivermectina, se encuentra ivermectina en el mercado negro, se está usando ivermectina como en veterinaria, ¿no? O sea, si ya de por sí ya es grave que la gente se automedique ivermectina, pues ahora ivermectina para animales, pues mucho peor, ¿no? Y aparecían fotos incluso de laceraciones de las personas que simplemente se inyectaban la ivermectina como si fuera,
no sé, cualquier otro tipo de Caramelo. medicamentos, sí, caramelo, algo, no sé, que te pudieras inyectar, ¿no? Y paralelamente a eso salían muchas declaraciones de políticos, de presidentes sobre todo, o sea, Trump pues ya es como el personaje icónico de todo esto, pero también Bolsonaro, también Maduro, también pues incluso, no específicamente de ivermectina, pero pues sí de proponiendo algunos medicamentos no probados en varios países. Y entonces surgía esta pregunta, yo creo que nos haríamos todos, ¿no? ¿A quién le creemos y con base en qué les creemos? Entonces, la respuesta automática es, pues, ¿qué dice la ciencia? ¿Dónde está la evidencia? ¿Cuáles son los papers que se han publicado? Y lo más, digamos, desafiante fue que los papers se estaban publicando en ese momento, ¿no? O sea, no teníamos certeza de absolutamente nada. Y quizás uno de los mayores escándalos durante la pandemia fue el asunto de la hidroxicloroquina y la cloroquina, que pues se publicó un paper en una de las revistas más importantes del mundo, de Lancet, que decía, bueno, que usar estos medicamentos podía provocar ciertas arritmias y eso provocó que la OMS la sacara de sus ensayos clínicos Solidarity, etcétera. Pero la cuestión fue que luego empezaron a surgir muchas críticas por la calidad de sus datos, ¿no? De dónde habían salido los datos, cómo habían conseguido esa cantidad de gente, y al final, bueno, se retractó, ¿no? En un momento, yo diría, como de impacto mundial, ¿no? Como un paper así, en una revista así, se retracta en medio de una pandemia, hablando de un medicamento que podía, se podía pensar que podía utilizarse contra la pandemia. Entonces, y paralelamente a eso salía todo lo de la ivermectina, ¿no? O sea, a partir de un estudio que únicamente se había hecho in vitro y que a partir de ahí fue como la justificación para que varios gobiernos la introdujeran en su sistema, en su plan de tratamiento. Entonces, lo que me parecía obvio era, pues, vámonos a revisar qué está diciendo la ciencia, y la mayor parte de las respuestas eran, no sabemos, todavía no sabemos. Y sin embargo, los gobiernos ya las estaban incorporando, los políticos las estaban recomendando, la gente los estaba exigiendo a sus médicos, y en medio, pues quedaba un montón de pues, médicos, profesionales de la salud diciendo, no, a ver, gente, hay que esperar la evidencia científica, ¿no? Y creo que ahí se generó como no sé si llamarle polémica, simplemente una paradoja, ¿no? Para los médicos sobre todo. Espero a que haya evidencia suficiente para hacer una receta, o sea, para recetar un tratamiento, o lo hago ahora sin saber exactamente qué va a pasar, pero con el fin de ayudar a la gente en teoría, ¿no? Entonces, esa paradoja creo que implica mucha reflexión, mucha discusión, muchas entrevistas con los especialistas. Y bueno, ese es básicamente como el resumen de la historia y todo lo que fue surgiendo a través de ella, ¿no? De la investigación. Gracias, Aleida. Mira, Leida, yo escuchándote, bueno, pienso en, primero, que es importante no desestimar plataformas como Twitter o redes sociales en donde podemos encontrar ideas de historias, ¿no? Porque a veces como periodistas nos sentimos muy encerrados, pero hay un montón de maneras de hacer investigación virtual y es uno de los aprendizajes que deja la chispa de cómo surge esto, ¿no? Y también otra idea que pueden desarrollar los colegas que nos están escuchando es esa que mencionabas de qué difícil para el ser humano esperar a que haya evidencia, ¿no? Cuando quieres respuestas rápidas. Estamos acostumbrados a demandar respuestas rápidas de los médicos, de los periodistas incluso, o sea, que quieren que ya reportemos una verdad cuando en la ciencia hay cosas que lamentablemente son cambiantes y que nos frustran, pero hay veces que hay que decir, no sé. Y por eso, bueno, reportajes como estos son tan relevantes. Vamos ahora entonces con Julia, que obtuvo el segundo lugar. Queremos que nos comentes
un resumen breve de tu reportaje para los que todavía no lo han leído, y luego cómo surgió la idea y cómo fue el proceso de escritura y de ejecución. Bueno, muchas gracias. Primero, gracias por este espacio y un saludo para todas las colegas. Es muy lindo encontrarnos con otras mujeres periodistas de Latinoamérica y de todo el mundo también participando de esto. Habla muy bien de todo el trabajo que venimos haciendo en el marco de esta pandemia. En el caso del trabajo que nosotros realizamos, bueno, un poco en la presentación contábamos que Digital es un proyecto colectivo, cooperativo, y nosotros este año nos postulamos para el fondo de emergencia que lanzó Google en el marco de la pandemia, y en ese marco pudimos recibir un financiamiento y tomamos la decisión de reinvertir parte de ese financiamiento para producir un especial llamado Coronavirus en Foco, la pandemia en Mar del Plata, con la idea de abordar en 5 capítulos bien en detalle cómo ha sido el impacto de la pandemia en Mar del Plata e ir de forma un poco más profunda, ¿no? No quedarnos solamente en lo superficial o quizás en la noticia diaria, en los números, en los casos o en, digamos, tanta información que fue surgiendo durante todos estos meses, sino poder indagar un poquito más sobre algunas temáticas que nos parecían interesantes. El primer capítulo que lanzamos fue justamente la búsqueda de un enemigo invisible, que es el que produje y escribí yo, y ese capítulo estuvo abocado a poder explicar en profundidad cómo se estaba abordando la pandemia en Mar del Plata. Y también decidimos hacerlo de una forma bastante multiplataforma. Particularmente la decisión que tomamos en este caso fue de generar un especial bastante interactivo para que nuestra audiencia pudiera consumirlo de una forma diferente, digamos, que no fuera solamente una nota tradicional como lo que solemos hacer, hacemos periodismo digital en una plataforma web, sino que decidimos armar un diseño especial y en el marco de ese diseño trabajar también de forma multimedia y con un especial audiovisual. Entonces la idea era complementar un poco con la idea de que quien quisiera pudiera leer la historia, digamos, seguirla con los métodos más tradicionales, y también a eso acompañamos con un video, con entrevistas que hicimos con los diferentes referentes. Fue un trabajo con muchas entrevistas, bastante ambicioso en relación a lo que llevó, porque llevó bastante tiempo hacerlo, y después compaginarlo y generar un resumen corto de 10-15 minutos, con por lo menos 8 entrevistas, y entrevistas sobre temas que, en mi caso, la diferencia, recién escuchaba a Leida, y se nota el conocimiento respecto a la temática más científica y de salud. En mi caso, yo soy periodista general, toco temas desde, en este caso, algo vinculado con la salud o con la pandemia, hasta cuestiones sociales, política, un poco de todo. Entonces, fue difícil, un desafío muy interesante, poder entrar en el mundo de la ciencia. La verdad que fue muy apasionante hacerlo, fue un proceso que disfrutamos mucho. Como decía, lo hicimos bastante colectivo, si bien yo estuve a la cabeza de toda esta parte de este capítulo que fue el primero. Lo que quisimos reflejar, y que creo que es un poco lo que muestra este capítulo, es en Mar del Plata particularmente, siendo una ciudad relativamente pequeña en relación a otras, pero también es muy grande, no es un pueblo, digamos, tiene sus puntos medios. Entonces queríamos saber, bueno, cómo se preparó nuestra ciudad para abordar esta pandemia desde el punto de vista de los especialistas en salud, qué fue lo que se hizo, también teniendo en cuenta que no se conocía tanto. Estamos hablando en marzo, cuando recién empezamos todos a adentrarnos en lo que era la pandemia y en lo que estaba pasando. Entonces, por un lado, cómo compaginar eso y también explicar de alguna forma en una misma nota o en un mismo artículo todo este proceso que la gente estaba empezando a recibir fragmentado, ¿no? En un momento, todas las instrucciones que daban desde el gobierno eran, bueno, tienen que comunicarse a ciertos teléfonos, si tienen síntomas, los síntomas son estos, el sistema de salud actúa de esta forma, la enfermedad actúa de esta forma, los médicos actúan de esta, y nosotros lo que quisimos hacer fue toda esa información que estaba dando vuelta, poder plasmarla de una forma muy clara, como para que una persona pudiera comprender primero, hasta ese momento, esta nota se publicó en agosto del año pasado, qué es lo que sabíamos sobre el coronavirus hasta ese momento. Y después, qué era lo que se estaba haciendo a nivel tratamiento. Todavía ni siquiera estábamos empezando a hablar de vacunas, o sea, sí estábamos con la expectativa de las vacunas, pero no de la misma forma en que estamos en la actualidad, donde es el tema, donde se están aplicando, y obviamente eso va generando otro tipo de coberturas periodísticas. Pero entonces lo que quisimos hacer fue hacer como un recorrido de alguna forma general, desde el momento en que alguien levantaba el teléfono diciendo tengo síntomas de coronavirus, qué es lo que pasaba a partir de ese momento, cómo se activaban las alertas y cómo trabajaba el Estado, y también científicamente, bueno, qué es lo que se sabía hasta ese momento, médicamente, qué es lo que estaban haciendo los médicos, porque como decía Leida también, los médicos se encontraban con esta dificultad de no saber y no tener las respuestas que los propios pacientes estábamos pidiendo. Entonces me parece que fue la idea un poco generar ese
ese espacio concentrado para poder resumir un poco todo lo que estaba dando vueltas y hacerlo de una forma clara y también entretenida dentro de lo posible para que generara esa interacción con la audiencia. Y es una de las características que se valoró mucho en este reportaje y cada uno, ¿verdad? Porque viene desde medios grandes a medios de nicho, hiperlocales, ¿verdad? Que cuentan historias. La pandemia obviamente a todos nos afectó, ¿verdad? Pero contar esa historia, aterrizarlo a un lugar, a una zona, ¿verdad? Donde vos vivís de repente es otra cosa, ¿verdad? Y esta es una de las características que se valoró mucho en esta historia, ¿verdad? Que forma parte, como decís, de un especial de coronavirus, un foco de Mar del Plata. Y hablando de temas de nicho, ¿verdad? O de poblaciones, también tiene mucho que ver la historia que publicaste, ya que a través de Convoca, de una zona que 2 veces se la olvidó. ¿Por qué? ¿Cómo viene? Bienvenida. Hola, espero que me escuchen bien. Disculpen Súper, la desconexión al inicio, estaba en un lugar donde estaba todo bien y de no pronto te empezó a preocupes. fallar todo. Entonces, ahora estoy ya, creo que súper conectada. Sí, bueno, con respecto a la pregunta, es un poco, el detrás es un poco extenso, viene de bastante tiempo, digamos, hablando en el contexto de la pandemia, viene de varios meses atrás. Nosotros fuimos a Nazaret, que es una comunidad aguajún de Amazonas, que está en la selva del Perú, en agosto de 2019. ¿Por qué fuimos a ese lugar? Porque habíamos empezado a trabajar un especial que se llama Expediente Tóxico, en donde empezamos a contar acerca sobre la desatención que hay a las personas que tienen metales y otros elementos químicos en su cuerpo, porque estas personas se han unido a través de una plataforma y gracias al apoyo de otras organizaciones civiles, se han unido en una plataforma para pedirle al Estado atención por estos males que tienen, ¿no? Entonces, a partir de eso, nosotros empezamos a investigar más sobre eso y sacamos un primer reportaje sobre la ineficaz distribución de los fondos del Estado para atender a estas personas, que fue muy interesante los hallazgos. Y a partir de eso es que nos dimos, lo vimos de una manera general, ¿no? Y nos dimos cuenta que los casos era necesario entrar más a fondo en cada caso, ¿no? Porque hay situaciones por ejemplo, la minería, ¿no? En la sierra y en algunas comunidades específicas, como en Espinar, por ejemplo. Entonces también hay, por ejemplo, la actividad industrial que afecta a muchas personas en una parte del Callao, que está en Lima. Entonces eran diferentes casos y nosotros vimos que era más necesario abordar esta historia de Nazaret, porque es una comunidad de la selva, Aguajún, entonces siempre hay un poco cuando hay mucha dificultad, a veces uno no lo puede tocar, ¿no? Por muchos motivos, ¿no? Por el tema de la distancia, por el tema del idioma, entonces digamos que juntamos esfuerzos para poder ir y contar esta historia bien, ¿no? Entonces, en agosto del 2019 decidimos ir, y también como sucede acá, la gente, al menos en Lima, que es la capital del Perú, que tiene más de 10 millones de habitantes, vemos muy alejados, pues, la sierra y más aún la selva, ¿no? Son personas que están prácticamente en el olvido. Entonces, decidimos también abordar, digamos, este reportaje con estos elementos multimedia en 360, ¿no? Como una forma de acercar también a las personas. Y por eso es que fuimos con equipo de ese tipo para poder hacerlo. Entonces, ¿qué pasa con Amazonas? Amazonas, bueno, con Nazaret, que está en Amazonas, es una comunidad que fue afectada por un derrame de petróleo en el 2016. Y a partir de entonces, la población fueron más de 12 comunidades que se afectaron por el derrame y las personas empezaron a tener síntomas de diferente tipo, porque cuando ocurrió el derrame, muchos niños y mujeres y ancianos se involucraron en el recojo del petróleo porque un rumor llegó a ellos de que les iban a dar un dinero por ayudar a la empresa a recoger el petróleo. Entonces toda la gente se metió al río y así literalmente sin ningún tipo de protección
recogido hasta con sus propias manos, ¿no? Que son los testimonios que hemos recogido. Entonces, a partir de eso, empezaron a presentar síntomas que les ha traído problemas en la salud, y desde entonces es que ellos reclaman por esta atención, ¿no? Entonces, nosotros fuimos en el 2019 para documentar qué está pasando con las personas, si siguen teniendo síntomas, pero también buscamos fuentes médicas, ¿no? Toxicólogos que nos puedan ilustrar mejor si es que es posible que esto esté ocurriendo en las personas, ¿no? ¿Por qué está pasando? Porque las autoridades, en este caso, que también buscamos, no nos brindaban información, ¿no? Así es que fuimos, contamos, recogimos las historias, las fotografías, todo esto, les digo, en agosto del 2019, y bueno, luego, semanas después, en el Perú hubo una crisis política muy grande que no nos permitió, digamos, publicar la historia, ¿no? Porque se iba a ver de repente se iba a opacar una historia tan importante como esta, ¿no? Y la idea era que tenga mayor visibilidad. Entonces decidimos esperar un poco, también esperar un poco de repente la respuesta del Ministerio de Salud, por ejemplo, con respecto a la atención de estas personas, porque no es que no nos decían, no te vamos a dar la información, ¿no? Sino que decían, sí, espera, la próxima llama tal día, entonces siempre así como paseándote. Entonces también aprovechamos en eso, ¿no? En esperar a las autoridades y poder poner también su voz ahí, ¿no? Así que pasó el tiempo, nosotros fuimos de crisis política en crisis política y luego llegó la pandemia, que obviamente fue para Convoca, que es un medio chico, fue muy, muy difícil, ¿no? Abordar, cubrir todo el tema. Entonces todos los que, digamos, en la redacción de este pequeño equipo, en ese momento nos abocamos a cubrir la pandemia, ¿no? Y ahí es que empezamos después de tanto desborde de información que había, nos dimos cuenta que teníamos que empezar a ver casos de personas que nos estaban contando, ¿no? Porque todos los medios estaban contando sobre los muertos. Entonces hay que empezar a contar casos de personas que están siendo desatendidas. Y yo personalmente, como era la reportera que había ido a Nazaret, seguí en contacto con las personas de allá y sabía que no estaban teniendo la atención que requerían por el caso de la pandemia, y también que estaban consumiendo ivermectina, ¿no? Me comuniqué con varios pobladores del lugar, obviamente por teléfono, porque en este caso ya no podía ir, estábamos en cuarentena, entonces empecé a recoger estos testimonios, ¿no? Y de esa manera nos dimos cuenta que era necesario actualizar este reportaje en el contexto de la pandemia, porque nos dimos cuenta que estas personas no solamente estaban ya afectadas en su salud de antes, no solamente por el derrame de petróleo, sino por la falta de información que ellos tenían, porque tenían ese estrés, esa sensación de estar olvidados, ¿no? Es ahí también que la palabra olvido siempre es algo como recurrente desde el principio, ¿no? Y por eso es que es parte del nombre del reportaje, ¿no? Entonces nos dimos cuenta que era una población que estaba siendo doblemente vulnerada, ¿no? Tanto primero por el derrame de petróleo que le afectó a la salud y que le afecta por el desinterés de todos, y también por la pandemia, porque no tenían por ejemplo, no tenían la suficiente cantidad de pruebas para hacerles pruebas a todas las personas, ¿no? Y también porque la gente tenía mucho miedo, mucho temor, incluso cuando tenían, por ejemplo, síntomas, no querían ir al centro médico, porque habían casos sospechosos o una persona murió y ya la sospecha de que murió por COVID. Entonces nadie quería acercarse ahí y lo que hacían era automedicarse, ¿no? Con ivermectina. Entonces, a raíz de todo esto es que actualizamos el reportaje y salió lo que publicamos, ¿no? Lo que ustedes han podido ver. Gracias, Jacqueline. Oye, Jacqueline, yo te escucho y pienso en que hay tantas historias que tenemos que descubrir de pequeñas poblaciones en América Latina, que es la del foro, y bueno, por eso, digamos, es importante que haya tantos medios cubriendo, y por eso es tan importante que haya periodismo local que realmente pueda poner el foco
y de manera multimedia en estas poblaciones, porque si no, pues simplemente pasan de largo y son tragedias que cuentan la historia de Nazaret, pero que podría ser la historia de muchas de poblaciones de nuestros países, ¿no? Y una cosa bueno, ahora vamos a la siguiente parte de nuestro panel, y es de los aprendizajes en pandemia. Y aprovecho de insertar un comentario que tenía que pensaba cuando Julia hablaba de cómo ella se impresionaba de, sin ser periodista científica o sin ser periodista especializada en salud, había tenido que asumir este reto grande, ¿no? Y bueno, y en este caso con unas consecuencias con un reportaje de muy alta calidad, con impacto positivo en Mar del Plata, y que además es capaz de ganar un concurso con tantas postulaciones. Entonces quiero que en esta nueva ronda de preguntas hablemos, y voy a comenzar con Aleida, de estos aprendizajes en pandemia en cuanto a formas de trabajo con el equipo, en cuanto a búsqueda de ideas, en cuanto a momento de publicación y cualquier cosa que ustedes hayan aprendido con este trabajo y durante la pandemia que presenta unas formas distintas de trabajar. O sea, reportar sobre la pandemia es un reto, y también trabajar en circunstancias pandémicas es otro reto. Ay, ¿me escuchan? Estamos, es que Fuerte y claro. Fuerte y claro, te escuchamos. justo ahora que pensaba responder, llegó un grupo de música aquí abajo, y entonces eso se conecta perfecto con la respuesta, porque es aprender a trabajar desde casa con todas las implicaciones que eso significa, ¿no? Lo bueno, lo malo, el ruido, las distracciones, la familia, Creo que ese es un reto que hemos enfrentado todas. Pero para mí yo creo que unos aprendizajes muy claros, es un poco lo que ya comentaba, que no lo sabemos todo, ¿no? Que la ciencia no lo sabe todo, que vivimos en permanente incertidumbre, y que eso está bien. O sea, la ciencia es así. Es la primera vez que nos toca vivir, por lo menos a nuestra generación, una crisis sanitaria de estas dimensiones, ¿no? Tan desconocida, y al mismo tiempo que se esté generando la investigación para comprenderla y enfrentarla. Me parece un momento histórico increíble para vivirlo como ciudadana, como periodista, y creo que debe ser uno de los aprendizajes para nosotras como periodistas, pero también para compartirlo con nuestras audiencias, ¿no? Un poco lo que decía Dariela. Compartir que la ciencia es así, la ciencia es un proceso, ¿no? No necesariamente centrarnos únicamente en los resultados, sino entender por qué suceden esos resultados, cuáles son las metodologías, cuáles son los ensayos clínicos, de qué dependen que los ensayos clínicos funcionen, de qué depende de que las vacunas funcionen, de que sean seguras, etcétera, ¿no? Y creo que esa paciencia, ¿no? Esa paciencia y ese continuo conciencia de que tenemos, de que vivir en incertidumbre no es necesariamente vivir en total ignorancia o en total desconocimiento, creo que es un gran aprendizaje. Lo segundo es dejarle un poco de quitarle la importancia a la impronta y a la premura y a la prisa, ¿no? Creo que muchos medios han acostumbrado a las audiencias a exigir velocidad, impacto, lo más nuevo, y hay que hacerlo primero que nadie, ¿no? Y hemos visto que hacer eso en momentos de crisis sanitaria como esta es peligrosísimo, porque podemos caer en errores, podemos precipitarnos, podemos caer en desinformación, y en desinformación que cuesta vidas, ¿no? Que no es nada más una decisión de que me pongo o no me pongo. Aquí es decisiones de vida o muerte. Y además, porque no ser el primero es necesariamente ser el mejor o ofrecer la mejor información, ¿no? A veces, y sobre todo en temas tan complejos como una pandemia, creo que hay que tomarse el tiempo para reflexionar, ¿no? Para pensar varias veces el ángulo, para investigar mejor las fuentes, para evaluar la evidencia disponible, para elegir mejor a las entrevistados y los entrevistados.
para saber si vale la pena tomar en cuenta un manuscrito, ¿no? Que no ha sido revisado por pares o no. O sea, creo que a la larga quizás eso nos quita la primicia, pero nos da el prestigio de la calidad, ¿no? Y un tercer aprendizaje creo que es volver al periodismo de servicio, ¿no? Y en mi caso, como que lo había un poco olvidado a lo largo de mi carrera y creo que esta pandemia me enseñó que es súper importante escuchar a las audiencias, ¿no? Hacerlas partícipes del periodismo, saber cuáles son sus dudas, cuáles son sus preocupaciones y responderlas, en mi caso, con base en evidencia científica y sin juzgar desde un nivel de autoridad moral, ¿no? No porque, ay, pues no saben, o porque creen en eso, ay, que tontos, no sé, ¿no? Sino más bien entender que cada quien vive su contexto, su realidad, y que lo que creemos es producto de múltiples factores, no solamente el desconocimiento, y que es nuestro deber como periodistas entenderlo y servir a las audiencias para entender mejor las cosas que vamos entendiendo de a poco, ¿no? Creo que esos serían mis 3 principales aprendizajes. Y a esto, ¿qué podemos sumarle, Julia, desde la y de todo tu equipo, ¿verdad? Que se estuvo movilizando y compartiendo sus trabajos a través de esta serie, de este especial. Bueno, comparto plenamente lo que decía Leida en sus 3 puntos, creo que es central lo que marcó. Lo que yo puedo agregar, creo que unido un poco a esta dificultad del trabajo remoto, tiene que ver con aprender, o el aprendizaje, ¿no? De poder generar o producir un trabajo de este tipo, digamos que sale de la norma del periodismo diario, de lo que hacemos todos los días, de forma virtual. Nosotros estábamos muy acostumbrados desde el día 1 de nuestro proyecto. Hago hincapié en esto de lo colectivo porque somos una cooperativa y es como una pata fundamental. Si bien yo estoy acá representando este trabajo, tuvo atrás un montón de laburo, como decimos nosotros, en forma colectiva. Entonces, poder afinar los detalles, poder editar este trabajo que llevó muchísimo tiempo, tenía muchas fuentes, hubo que acortarlo, hubo que acomodarlo, diseñarlo, todo de forma virtual, a través de videollamadas, con las complicaciones de internet, a horarios diferentes para poder acomodarnos entre las realidades individuales de cada uno y de cada una, por sus familias, por sus vidas. Entonces creo que como primer desafío fue haber podido generar y haber podido lograr este ambicioso objetivo que teníamos de largar este especial del coronavirus en foco, y en este caso este especial particularmente, el primer capítulo, de forma completa y que haya quedado como queríamos o como lo visualizábamos, pese de alguna forma a la virtualidad. Y después creo que más allá de lo periodístico que tuvo este desafío, que creo que algo lo comentaba antes, que tuvo que ver con poder entender, poder estudiar, prepararme, digo, cada vez que íbamos a hacer una entrevista había que preparar esa entrevista, mucho más que quizás otras entrevistas que uno hace en el día a día y que salís con el grabador y lo haces de otra forma. Bueno, acá había que leer mucho más porque estábamos hablando de temas que nuestra mayoría no manejábamos. Entonces eso, por un lado, digo, ese desafío interesantísimo porque creo que nos aporta, digamos, un valor agregado a nuestra profesión y a nuestra labor en general que nos ayuda y creo que nos hace crecer. Pero también en todo esto que tiene que ver con pensar que nuestras historias pueden trascender nuestras fronteras pequeñas, ¿no? Y en esto voy a tomar algo que Dari quizás lo recuerde, lo charlamos en su momento cuando fuimos compañeras en esta mentoría de Sembra Media. Esto de poder pensar que nuestras frases, ¿no? De ver que lo que nosotros hacemos tiene un impacto y que no solamente son proyectos vinculados con nuestras comunidades, sino que lo que pasa en nuestras comunidades también puede estar pasando en otros lugares y con otras características también, pero que por lo menos esto que estamos haciendo puede tener una relevancia, una visualización o una amplificación que ayude a generar otro tipo de periodismo. Y me parece que el ejemplo de que en este caso nuestro trabajo haya sido seleccionado y estemos con tanta variedad de proyectos tan diferentes, habla un poco de eso, de que podemos corrernos de nuestra micro burbuja, de pensar que lo que hacemos no va a trascender en nuestras fronteras y visualizarlo de una forma un poco más amplia, que no es fácil poder visualizar eso, ¿no? A veces estamos muy enfrascados en nuestra realidad y creemos que no vale la pena, o que no vamos a poder, o que por qué presentarnos, y bueno, en definitiva me parece que muestra un poco que el periodismo tiene esa cosa más global de lo que pensamos. Así es.
Mil gracias, Julia, por esa reflexión. Y ahora vamos con Jacqueline, que claro, ahora le toca difícil porque ustedes, ya Leida y Julia, han dicho tantas cosas, pero bueno, los aprendizajes, la verdad es que son múltiples y muy variados. Jacqueline, ¿qué periodista eras antes de este reportaje y qué eres después? ¿Cuáles son los principales aprendizajes que has tenido trabajando durante la pandemia? Sí, primero que obviamente estoy totalmente de acuerdo con Elaida y Julia, de verdad que sí. Y también, bueno, personalmente ha habido muchos aprendizajes, ¿no? Y bueno, en mi caso me apena un poco porque yo soy una periodista joven, ¿no? Que recién está como en formación y como que siento un poco que empezara la pandemia y que empezara la cuarentena me acortó un poco eso, ¿no? El poder trabajar en la sala de redacción con mis compañeros y aprender de ellos, ¿no? Porque estamos tantas personas, bueno, el equipo de Convoca es pequeño, pero me refiero a que son varias personas que cada uno aporta algo diferente a la organización, ¿no? Y también son de perfiles distintos, ¿no? Porque Convoca hace un periodismo, o trata de ser innovador, entonces todos los perfiles en Convoca son como están los desarrolladores, ¿no? El periodista de datos, y cada uno se especializa en algo, entonces todo eso digamos que me cortó un poco y sí fue difícil poder trabajar a distancia, ¿no? Pero ahí lo hemos logrado, incluso el equipo en ese tiempo creció, lo cual es algo raro, pero digamos que Convoca creció tanto en personas y como en la cantidad de trabajo que hacíamos y podíamos entregar. Y también me parece muy interesante lo que decía Laia con respecto a escuchar a las audiencias, ¿no? Nos pasó que la web, por ejemplo, de Convoca recibió más visitas que nunca en la historia, y a partir de eso aprendimos que teníamos que escuchar a nuestra audiencia, a nuestra comunidad, y por eso creamos una sección que se llama Convoca tu servicio, en donde nos centramos y nos especializamos específicamente en informar a las personas sobre informar a detalle de cosas de las restricciones y las nuevas medidas que el gobierno tomaba, porque la gente estaba súper confundida y porque eso cambiaba mucho, ¿no? Entonces, y como la gente está más cerca del celular, entonces comenzamos a producir cosas pensando en esas dudas, en esas preguntas, en las cosas que la gente googlea, por ejemplo, empezamos a rastrear esas cosas, ¿no? ¿Qué cosa está googleando la gente para responderles, ¿no? La gente quiere saber sobre el bono, hay que hacer toda una guía y hay que explicarles cómo hacerlo, y ahí estas guías vamos actualizándolos, entonces estamos atentos a lo que dice el gobierno y tratar de explicarle a la gente esto en más fácil, ¿no? Más simple. Entonces, eso es lo que estábamos haciendo y nos ha resultado bastante bien. Hasta ahora son por ejemplo, estas guías son las más leídas en todo diariamente, son en el top de las notas más leídas de nosotros, y creo que sí es muy importante eso, ¿no? Escuchar a la audiencia. Y lo otro que tiene también que ver en relación con esto es prestarle atención a los formatos, en la forma de cómo hacemos llegar los reportajes o las notas que hacemos a las personas, ¿no? Porque sí podemos hacer reportajes muy, muy interesantes, muy bacanes, ¿no? Y nos hemos hablado con científicos y doctores y todo, pero si el texto es solo texto, la gente no lo va a leer, ¿no? Al final, ¿por qué hicimos tanto trabajo, no? Entonces buscamos, yo creo que es necesario comenzar a buscar otras formas de contarle a la gente eso, ¿no? Con gráficos y herramientas interactivas, contárselo en podcast, ¿no? O utilizar los audios y la fotografía 360, eso es parte, creo, de una de las cosas que es parte del corazón de Convoca, ¿no? No hace lo que y todos los que trabajamos en Convoca no hacen lo que le funciona, sino que sigue buscando otras formas de innovar y de comunicar su trabajo. Totalmente. Gracias, Jacqueline. Y nosotras, desde el equipo, nosotros, la verdad que nos sentimos sumamente orgullosos del proyecto, porque más allá de tener esta variedad
de medios, de temas, de focos, ¿verdad? Enfrascado en esta ocasión en la categoría de ciencia y salud, también nos dio la oportunidad de reconocer ese trabajo, ¿verdad? De que en medio de estar en medio de la incertidumbre de qué va a pasar, sabemos que esto no tiene aún fecha de vencimiento, como suelo decir, con relación a la pandemia, pero reconocer ese trabajo y tener esa conexión también con colegas de otros países también nos ayudó mucho a poder fortalecer la red que tenemos, de saber que podemos contar con alguien que esté en México, que esté en Perú o en España o en otros países, ¿verdad? Que nos puedan pasar la mano y nos puedan justamente apoyar en esa colaboración, ¿verdad? Y me quedo un poco, Dariela, con lo que siempre decís, ¿verdad? De que el periodismo va a ser colaborativo o no va a ser colaborativo. Entonces, una de las cuestiones que vimos y lo vivimos con el equipo a través del foro, muy especialmente, que bueno, lo celebramos, nos hubiese encantado tener este encuentro en persona, abrazarlas, charlar y tomar unos tequila u otras bebidas, un mate, ¿por qué no? Pero bueno, estamos en esta situación en la que tenemos que seguir cuidándonos y tenemos que seguir aprendiendo y contar otras historias, que es un poco esta lección que nos traen acá las chicas, ¿verdad? Ganadoras de nuestro concurso. Ya para poder cerrar una última ronda, les voy a unir dos preguntas para poder compartir, ¿verdad? Y es más que nada, y me voy contigo, Aleida, mencionar nuevos desafíos para reportear ciencia y salud en pandemia, por un lado. Y lo otro, si puedes mencionar algo, algún aspecto o no sé, algún foro, alguna herramienta que de repente haya resonando un poco o resonado en el foro que hayamos compartido a la comunidad y que de repente ayudó un poco a tu tarea periodística, ¿verdad? Entonces, para compartirnos un poquito ese, qué fue lo más resaltante, ¿verdad? En el que desde el foro, desde nuestro trabajo, pudimos de repente ofrecer, se aceptan quejas, no importa, o algún beneficio, ¿verdad? Que ha brindado el programa. Bueno, pues yo lamento mucho que cuando estuve haciendo el reportaje no conocí el foro. De hecho, yo conocí el foro cuando me invitaron a ser moderadora de una sesión sobre vacunas. Y ahí fue como, wow, ¿no? O sea, no solamente pues me obligaron a estudiar un poco para hacer esa moderación y para hacer preguntas a los especialistas, sino también pues a conocer como qué era el foro y todas las herramientas que estaban compartiendo, que me parecen súper, súper interesantes. Yo aprecio especialmente las charlas, las sesiones, pues, que han tenido que ver con cosas más de ciencia, ¿no? La de los nuevos tratamientos, las implicaciones del uso de vacunas con Bernardo Gutiérrez, que a Bernardo ya lo había entrevistado, porque tiene unos modelos interesantísimos sobre si era cómo se podía evaluar si el virus se iba a transmitir cerrando fronteras o no. Entonces hice un reportaje sobre eso y me pareció súper bueno ahora escucharlo en el foro. A Luis Quevedo, ¿no? Sobre los retos de la distribución de las vacunas, que también pues he coincidido con él en muchos foros y me parece también como no solamente el papel de los científicos y especialistas, las científicas, sino los periodistas y las periodistas especializadas hablando de las implicaciones de entender de ciencia para contar historias periodísticas relevantes, ¿no? Entonces, creo que ha sido, pues, o sea, hablo de esas tres, pero creo que en general ha sido un espacio de compartir, un espacio de aprendizaje y ahora, ¿no? Pues claramente un espacio en el que conoces a más personas, conoces el trabajo, la trayectoria de otras personas y como bien dices, sumar, ¿no? Sumar fuerzas y establecer conexiones y alianzas con colegas de otros países de la región, me parece súper bueno. Y sobre los desafíos, pues hay un montón. Yo diría que profesionalizarnos cada vez más, creo que a pesar de que en mi caso pues esté especializada en ciencia, creo que no
nunca me he sentido que ya lo sé, ¿no? Todo, al contrario, o sea, cada día me siento más ignorante, ¿no? De que no entiendo, de que tengo que leer más, que tengo que entender cómo, evaluar cifras, leer evidencia, analizar estadísticas, etcétera. Entonces creo que nos toca profesionalizarnos mucho. Creo que para eso es muy importante armar redes de colaboración, ¿no? El foro creo que es una oportunidad para hacerlo. En México tenemos la Red Mexicana de Periodistas de Ciencia, donde la pandemia ha sido como una oportunidad increíble, de oro, yo diría, para hacer más alianzas, para hacer conexiones con otros medios, con instituciones, con especialistas que no conocíamos, ¿no? Y que ha sido esencial para poder armar proyectos pues mucho más fuertes y con mucho mayor impacto. Creo que también otro desafío es dar visibilidad al periodismo, el periodismo pues, especializado o el periodismo en temas de salud y de ciencia, ¿no? Que habían sido durante décadas, yo diría, los patitos feos, ¿no? Lo que va hasta el último lugar de los noticieros, las notas interesantitas y de buenas noticias, ¿no? Y que en realidad pueden darte grandes historias y grandes reflexiones y discusiones para el debate público. Y también eso viene conectado con conseguir la atención de las audiencias, ¿no? Para que sea más allá de la pandemia, para que el interés en ciencia, en salud y en el periodismo especializado o el periodismo enfocado en estos temas pueda ser parte prioritaria de las redacciones y que en las próximas pandemias, en las próximas crisis de energía, de agua, climáticas, tengamos a periodistas que estén contando esas historias. Wow, muchísimas gracias, Aleida. Y rescato pues tu idea de la importancia de entender la ciencia y de reportarla para moldear políticas públicas importantes en nuestras ciudades. Para pasar la pregunta a Julia. Julia, ¿qué podemos aprender? ¿Qué falta por reportar de ciencia y salud? Y sobre todo con foco en salud y a lo mejor en ciudades que no necesariamente tienen que ser grandes capitales, pero que tienen historias y que hay formas de contar historias que definitivamente hay que replicar en otros espacios. Bueno, creo que una de las cuestiones a tener en cuenta, uno de los grandes desafíos tienen que ver con esto de la desinformación, ¿no? Tanta información que circula, esta era de la posverdad en la que todos creemos lo que queremos creer, genera muchas dificultades a la hora de intentar informar y a la hora de poder generar historias en base, digamos, a información certera. Me parece que eso, por un lado, encontrar formas interesantes y atractivas de combatir la desinformación, como para poder captar la atención de la audiencia y que no necesariamente sea sermonearla, si se quiere, sino mostrarlo de una forma diferente y poder hacer un aporte, realmente teniendo en cuenta que hablamos de desinformaciones, como decía hoy Aleida, que pueden costar vidas, no estamos hablando de cuestiones menores porque estamos hablando de salud y de ciencia, con lo cual me parece que por un lado eso, ¿no? Esa pata de ir contra la desinformación de manera atractiva y con innovación, me parece que eso es una manera de explotarlo. Y por otro lado, creo que también tener en cuenta cómo salir de la pandemia y seguir abocándonos a lo que es ciencia y salud. Poder corrernos, todavía falta, estamos todavía en esa etapa, me parece, de la pandemia en la que todos queremos que ya termine todo esto, pero todavía falta, y estamos todos muy cansados y estamos agotados del tema. Pero creo que la pandemia lo que terminó haciendo fue poniendo en valor un poco el rol del profesional que conoce o que se interioriza y que quizás no está especializado, pero se especializa a la hora de poder reportar estas historias. Entonces me parece que aprovechar este momento y poder de alguna forma potenciarlo, ¿no? Poder seguir generando historias, poder seguir indagando. Se me ocurre, digo, acá en Mar del Plata, por ejemplo, la pandemia lo que expuso fue una situación de precarización histórica en el sector salud de Mar del Plata, donde hemos reportado y hemos contado historias muy interesantes de trabajadores y trabajadoras que están en la primera línea de batalla, que cuentan con todo ese aval de la sociedad, pero al mismo tiempo ganan muy poco dinero, tienen que tener pluriempleo porque no les alcanza con lo que ganan en un trabajo, y eso, por ejemplo, terminó destapando la olla, si se quiere, en cuanto a que esos mismos trabajadores o trabajadoras iban llevando el virus, porque obviamente tenían que trabajar en lugares distintos y eso generaba mayores contagios. Entonces, tomar esas puntas y poder tirar un poco más de esas puntas y digamos, abocarnos a esos temas, me parece que eso es un desafío. Tomar
tomar esas puntitas que va dejando la pandemia, poder trascender el coronavirus y ir un poco más allá de eso. Me parece que como desafíos va un poco por ese lado, y respecto al foro, brevemente, lo que coincido un poco con lo que se ha mencionado, tiene que ver con esta posibilidad de conectarnos, ¿no? De generar vínculos. Yo también me sumé un poquito más tarde al foro, pero lo pude ir siguiendo mucho, y si bien no he podido participar en vivo, ¿no? Lo que me sirvió muchísimo ha sido poder tener la posibilidad de ver todos los seminarios, o de ver estos espacios de encuentro a destiempo, en el momento en que uno tiene un huequito, en el momento en que la rutina lo permite, y eso ayuda mucho, porque no solamente se hablaron de temas vinculados con la ciencia y la salud, que obviamente son los que nos convocan, pero sí también hablando de herramientas que sirvan para mejorar o para potenciar nuestros proyectos periodísticos, digamos, trascender un poco lo que es la pandemia o lo que es la salud, y poder encontrarle la vuelta a esas herramientas, porque lo que nos pasa a nosotros les puede pasar a ustedes, lo que les pasa a ustedes tal vez no a nosotros, pero nos puede ayudar. Entonces me parece que la idea de generar vínculos y de poder compartir saberes, creo que es algo muy interesante y un gran aporte del foro. Gracias, Julia. Y Jacqueline, ¿qué fue lo más resaltante? Alguna mención, ¿verdad? Que bueno, en el que desde el foro pudimos ofrecer de alguna forma, no precisamente a esta cobertura en específico, pero sí de repente para otros reporteos, y qué falta por reportar, ¿verdad? ¿Qué falta por escribir? ¿Qué falta? ¿Qué otras historias podríamos abordar desde la ciencia y salud en este caso? Sí, gracias. Bueno, foro a mí personalmente me gusta mucho, y es muy útil estas cápsulas informativas, ¿no? Que te dan. Siempre estoy atenta a esas pequeñas cápsulas de las 5 cosas que tienes que saber para hacer esto mejor, ¿no? Y yo estoy atenta siempre a eso, ¿no? Lo guardo, las imágenes para tener en cuenta, o estas herramientas que te pueden servir para transmisiones en vivo, para el periodismo de datos, por ejemplo. Eso me atrae mucho, me parece muy importante, porque me ayuda a saber, aprender nuevas cosas, y también a saber si lo que estoy usando todavía está vigente, ¿no? Entonces, y otra cosa que me gusta también son estas charlas donde son más amplias, ¿no? Con alguna persona que te explica más a detalle, puede profundizar más en algo, ¿no? Como una charla sobre herramientas digitales para el periodismo de datos, por ejemplo. Eso me pareció muy útil. Eso es con respecto al foro. Bueno, y hablando de desafíos, bueno, sí, hay muchos desafíos. Creo que ya lo he resumido también antes Julia y Aleida, pero podría, creo, hacer hincapié en el tema de la inmediatez, ¿no? Me parece eso es muy, muy importante, porque es algo del día a día, ¿no? A veces yo personalmente recibo de fuentes y de que personas por WhatsApp, por ejemplo, información, oye, mira esto, y como que te confirman eso, y uno siente la tentación de, no sé, publicarlo, ya de difundirlo, porque crees que es importante que la gente sepa, ¿no? Estoy hablando en relación al tema de COVID, ¿no? Pero no, uno tiene que ponerse ese stop y investigar mejor, y creo que en el caso de los medios digitales independientes, tenemos, digamos, un poco creo que el beneficio, la fortuna de que no estamos presionados por alguien para publicar, no sé, una cuota de cosas diarias, ¿no? Tenemos más tiempo y de hacer nuestro trabajo bien y contrastar todo, especialmente si se trata de cosas que tienen que ver con el COVID y con la pandemia, porque son temas en los que no somos especialistas, ¿no? Entonces tenemos que tomarnos el tiempo de consultar con fuentes especializadas, pero también, y qué fuentes, ¿no? Porque ahorita no sé cómo será de repente en otros países, pero en el Perú hay muchos pseudomédicos y pseudodoctores que ellos solitos a través de las redes también están difundiendo información falsa, y que algunos medios los toman como referencia, lo cual me parece sumamente irresponsable, ¿no? Los toman como fuentes oficiales y les dan una cabida, ¿no? Se hablando de medios de comunicación masivos. Entonces eso es algo alarmante, ¿no? Y eso es algo que al menos periodistas que trabajamos en medios, que hacemos periodismo de investigación a profundidad y serio y riguroso, tenemos que tener más respeto por la gente y tener más cuidado con las fuentes que usamos, ¿no? Para informar.
Eso. Gracias, Jacqueline. Muchísimas gracias, Aleida. Julia, aplauso para las ganadoras del concurso de reportaje sobre COVID-19 de ICFJ. Muchas felicidades. La verdad que yo me siento súper contenta, muy honrada porque ahora tengo la oportunidad también de conocerlas mejor, conocer mejor sus historias y detrás de ello los aprendizajes y demás, Dariela, que bueno, vamos a continuar con estos encuentros, ¿verdad? La próxima semana vamos a estar con los ganadores en la categoría de transparencia, aquí crimen y corrupción, y luego cerramos con desigualdad, economía y negocios. Y luego vamos con un taller súper interesante que ya les comento, ¿verdad? Que vamos a estar tirando una convocatoria desde el foro para que puedan sumarse. Así es, tienen que estar sintonizados porque vienen cosas interesantes. Lamentable o afortunadamente la pandemia todavía le quedan meses, hay grandes desafíos con la distribución de vacunas, con todo lo que puede pasar alrededor de eso, con las políticas públicas y para monitorear todos los cambios pues, que esta pandemia está generando a miles de niveles, para rastrear esas puntas, como decía Juli, de historias que la pandemia está poniendo más en evidencia. Así que bueno, felicitaciones a las colegas. La verdad es que esto es una oportunidad que también queremos que los inspire a ustedes a que a pesar de las dificultades de tener que trabajar en casa, donde a veces el internet no es perfecto, a pesar de estar tristes porque uno quiere tener como su experiencia de sala de redacción y bueno, y de tener la vida en la que estábamos acostumbrados un poco, pero que tengan la certeza de que hay formas de crecer y de desarrollarse profesionalmente y de aportar al mundo bajo las circunstancias en las que estamos. Y el Foro Global de Salud está totalmente comprometido a ayudarlas y ayudarlos a eso. Así que bueno, un abrazo y nos vemos en una próxima Y edición seguimos de un webinar del Foro. en contacto. Muchas Muchas gracias, gracias por chicas. Un acompañarnos. abrazo. Muchísimas gracias. Gracias. Felicidades.